Vamos a conversar ahora sobre derechos humanos, vamos a conversar sobre memoria. Septiembre es un mes cargado de memoria y indudablemente hay algunos asuntos que están dando vuelta en nuestro debate público. El 11 de septiembre refresca algunos recuerdos y vaya que lo ha hecho este año, pero también algunos debates que se han dado al interior de la Convención Constitucional, como por ejemplo el debate que se abre respecto a mantener o no el secreto de 50 años que se estableció en la comisión Ballet. Vamos a hablar, bueno, con la dirigenta, con la activista en temas de derechos humanos, probablemente muy conocida por muchos de ustedes, Aide Oberreuter, quien está esta mañana con la Radio Universidad de Chile. Aide, muy buenos días, muchas gracias por la posibilidad de dialogar. Buenos días, Patricio. Sí, bueno, Gracias por la obviamente, invitación. ah, Gracias por la invitación. no, gracias a ti, Aide. Bueno, le pregunto obviamente a la persona que trabaja permanentemente en el tema, pero también le pregunto a la víctima, porque lo que ha ocurrido en los últimos días hay veces que hablan otras personas sobre el tema, ¿no? No necesariamente quienes prestaron testimonio en la Comisión Balech y que conocen los bemoles de este asunto, ¿no? ¿Qué decir sobre las razones por las cuales en su momento se definió el secreto? ¿Y qué decir sobre lo mismo habiendo pasado ya algunos años desde que eso se impuso? ¿Qué decir? Todo está por decirse, porque lo cierto es, Patricio, que eh, se habla por nosotros con una soltura de cuerpo como si fuera el equivalente a que ya en realidad no hubiéramos sobrevivido, sino que fuéramos personas que requieren de interpósitas personas para que expresen lo que nos ocurre, lo que sentimos, cuál es nuestro bien, etcétera, etcétera. Es una falta de respeto, por decirlo menos. Y esto tiene su origen probablemente en la forma en que nos han visto históricamente. 15 años han pasado. 15 años han pasado desde que se nos impusiera el secreto que se ha conocido como el secreto Balech. 15 años. En esos 15 años no ha habido un solo día en que no vayamos a todas las cortes, a todos los espacios nacionales e internacionales, a pedir que se baje ese secreto. Hemos escrito proyectos de ley, hemos, hemos hecho todas las gestiones que ha sido posible y sin embargo, lo que ocurre cuando la convención finalmente se hace cargo de nuestra demanda histórica, lo que ocurre es que se abren nuevamente los espacios para los portavoces de la iniciativa de los 50 años de silencio, que no son ni más ni menos que 50 años de pura impunidad. Esa es la verdad. Lo cierto es, mira, termino esta parte. Eh, un acto del Estado, Patricio, que a cualquiera que escuche, el más elemental sentido común te indica que está lleno de formalidades. Una de las formalidades es que si una persona expresa una opinión, esa opinión debe quedar debidamente registrada y suscrita. Nosotros jamás firmamos siquiera un papel. Ricardo Lagos no solo miente, sino que miente descaradamente. No sabemos exactamente, pero podemos deducir cómo se conecta este silencio impuesto a los sobrevivientes con los pactos de silencio que ya venía acarreando la posdictadura. Es como un nexo que hay a lo largo de la historia y de la memoria. Clausurar la historia, clausurar, dejar ahí, dar vuelta a la página, cerrar el capítulo. Eso es lo que está detrás. Además, en el origen de la ley está claramente establecido que es a última hora que ingresan este proyecto y que no solo no le ponen 30 años como le han puesto en otros lugares, sino que le ponen 50 años de silencio en forma absolutamente inconsulta y respondiendo a intereses que no guardan ninguna relación con la que teníamos los sobrevivientes de prisión política y tortura cuando fuimos a prestar testimonio con la esperanza de alcanzar verdad y justicia. Sí, Aide, vayamos desarmando todos los argumentos que se han dicho en estos años. Ya. Recuerdo que en aquel tiempo el principal argumento que se utilizó
obviamente no era para favorecer la impunidad, sino para proteger a las víctimas, lo digo entre comillas, ¿no? El argumento era, vivieron situaciones tan dramáticas, tan acuciantes, a lo mejor vergonzantes para la propia dignidad, que no han sido compartidas con las parejas, con los hijos, con los nietos, que para no exponerles, establecemos el secreto. ¿Tú recuerdas? Ese fue el Por su argumento. bien, por su ¿Qué decir bien, al respecto? diría. ¿Mm? Bueno, por nuestro bien, nunca, ni oficial ni extraoficialmente, hemos pedido semejante cosa, a no ser que esa petición hubiera ocurrido en alguna cocina o en algún lugar de muy difícil constatación para quien no tuvo acceso jamás al Palacio de la Moneda a conversar con dicho presidente, que es el origen de toda esta situación. Ricardo Lagos jamás recibió a los sobrevivientes de prisión política y tortura, y teníamos propuestas que hacerle y le solicitamos en innumerables oportunidades que nos recibiera. Nunca habló con nosotros, nos mandó con María Luisa Sepúlveda, que era a quien en ese momento nombró encargada presidencial de los derechos humanos. Sí. No existe ninguna razón para suponer que por nuestro bien sea necesario hacer eso. Y si así fuera, entonces debiera existir el documento en el cual la persona que presta testimonio dice, por mi bien, por mi estabilidad, por mi lo que sea, yo prefiero entregar este testimonio, pero que este testimonio no lo conozcan los tribunales, ni lo conozca archivo público alguno, porque tampoco nunca hemos pedido que nuestros testimonios estén puestos en los kioscos. Lo que hemos pedido es simplemente verdad y justicia, que accedan los tribunales, los ministros con dedicación exclusiva a temas de derechos humanos, que puedan acceder a esa información, que no tenga una y otra vez que uno concurrir. No estamos, perdona lo coloquial tal vez, ¿no? Pero no estamos reportando el choque a un auto, estamos reportando lo que fue la transgresión brutal de la que fuimos objeto. Y por ello es fundamental que se haga con todos los resguardos posibles. La propia comisión habló en su momento. La comisión es una cosa, la elaboración de la ley es otra, eso es importante separarlo. La propia comisión habló de la importancia reserva para ambas. Sí. Aide, en alguna parte de esta entrevista usted dijo algo bastante delicado respecto al expresidente Ricardo Lagos, quien es, para bien o para mal, quien es responsable de esta situación por cuanto estos hechos ocurrieron durante su gobierno, ¿no? La comisión en Valech. Que es que, hasta donde entiendo, usted lo vincula y más bien su interpretación tiene que ver con el favorecer una suerte de pacto de silencio que, según algunas interpretaciones, se arrastra incluso desde antes de la elección donde resultó elegido el presidente Elwin. Hablemos de eso. Esta es su interpretación y bueno, le doy la palabra para que se pueda explayar en el punto. Nunca han tenido la entereza moral para decir exactamente qué es lo que concordaron y qué es lo que no para ese necesario tránsito hacia la democracia, la estabilidad, y que al final la única constatación que tenemos es que se despejó el camino para seguir administrando el modelo, ¿no? Uh-huh. Entonces, uno al final, cuando habla, simplemente hace afirmaciones sobre la base de supuestos que quedan ahí como dando bote cuando tú dices lo elemental. ¿A quién le sirve esto? ¿A quién le sirve? Lo elemental es, además, consultarse por qué 15 años más tarde se sale con esa virulencia y aún con el desparpajo de decir que nosotros y que nosotros y que nosotros y que por nuestro bien y etcétera, etcétera. Uh-huh. Allí es donde uno dice, bueno, si esto para nosotros solo ha sido impunidad y los pactos de silencio
de los cuales se supone existen desde los inicios del cierre de la dictadura el cierre de la dictadura y los inicios de la postdictadura, bueno, entonces no puede sino aparecer esto como un broche más dentro de esta articulación. Una articulación en la cual al final nosotros hemos sido el daño colateral, ¿no? Una vez más. Una vez más quedamos ahí. Y quedamos ahí, entre otras cosas, porque se asume que quien sobrevivió debe darse por feliz y agradecido de estar vivo y no revolver el gallinero, como diría mi abuelita, ¿eh? Intentando que preceptos esenciales, como son la verdad, la justicia, la memoria, la reparación y las garantías de no repetición, estén vigentes en un Estado de Derecho que se supone que viene de una dictadura feroz y que aprendió las lecciones, y etcétera, etcétera. Razón por la cual estamos infinitamente agradecidos de la atención que nos ha prestado los constituyentes y la convención en general respecto de estas materias, porque lo cierto es que el paseo por los poderes del Estado y el paseo por los tribunales nacionales e internacionales ha resultado bastante infructuoso. Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con Aideo de Reuters. Aide, todo lo que estamos conversando me hace pensar harto, ¿eh? De hecho, uno se pone un poco dubitativo respecto a cuál es la pregunta siguiente, ¿no? Voy a dejarme llevar nomás por algunas impresiones así que se me producen rápidamente. Una de ellas es que, a propósito de lo que usted contaba, yo pensaba mucho en este rato, en estos segundos, sobre todas aquellas cosas que nunca ocurrieron durante los últimos 30 años y a las cuales nos fuimos acostumbrando. Voy a poner como ejemplo algunas. Mirado en perspectiva, parece increíble que hasta el año 98 nunca se haya transmitido la batalla de Chile por el cine, ¿no? Y que hasta el fin de semana pasado nunca se hubiera transmitido por la televisión. Mirado retrospectivamente, parece increíble que durante toda la primera década de la transición, los gobiernos del presidente Elwin completo y del presidente Friedrich Stable completo, nunca se haya recibido en la moneda la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Habría que agregar que durante todo el gobierno del presidente Lagos tampoco se recibió a los familiares de las víctimas de presión política y tortura. Bueno, podría seguir, ¿no? Dos gobiernos con ministros exiliados, perseguidos, implicados en el regreso de Pinochet de Londres, y así sucesivamente podría hablar, ahí usted sabe, harto rato más para poner ejemplos. Estamos en el Chile del 2021 y estamos hablando de estos temas y estamos hablando de Valens, pero estamos hablando de muchas otras cosas al mismo tiempo que tienen que ver con la memoria y los derechos humanos. ¿Qué reflexión podría hacer sobre todo aquello que, si nos fuéramos en el vehículo este de la película Volver al Futuro, al año 89, 88, prácticamente todos y todas estaban seguros que iban a ocurrir y sin embargo al 2021 nunca han ocurrido? Simplemente que nunca salimos de la democracia tutelada que nos regaló Guzmán. Simplemente que nunca salimos de la Constitución del 80 que afincó el sistema en el cual hoy día estamos viendo caer por trocitos su estructura. Simplemente que lejos de dejar fluir la historia y las fuerzas de la historia, aquí lo que ha pasado ha sido un encajonamiento de esas energías en función de un propósito que evidentemente no era el propósito por el cual luchamos quienes resistimos a la dictadura, ¿no? Evidentemente. La batalla de Chile muestra, sin ambajes, cómo nuestro pueblo tenía claro cuál era su destino, cómo tenía claro el propósito histórico que cumplía, cómo tenía claro y articula bien su perspectiva de clase, todas aquellas cosas que desaparecieron el mismo día que el pueblo dejó de llamarse pueblo y pasó a llamarse gente, el día en que hablar de ciertos temas era una cosa prohibida, mal vista. A nosotros se nos pidió, se nos mandó en realidad a esperar que pasara el momento más tenso, un año, nos dijo Elwin, ¿ah?
que pasara el momento más tenso, porque si nosotros insistíamos en pedir que se creara una comisión calificadora de la tortura, de la prisión política de la tortura, lo que iba a suceder era que los militares, que sabían que los íbamos a reconocer, se iban a salir nuevamente de los cuarteles. Si acaso nosotros queríamos poner en peligro la estabilidad democrática, eh, o queríamos impedir que primero se calificara a nuestros compañeros detenidos desaparecidos. Ese nivel de chantajes han estado de por medio. Tenemos un tiempo, una cosa primero y la otra después, pero bueno, Claro, finalmente y vamos viendo, en fin, pasaron 13 años hasta el 2003, en donde no crea nadie de los que está escuchando que en realidad por la bondad de Ricardo Lagos y por la gran preocupación que ha tenido respecto de los delitos que se cometieron en contra nuestra en materia de derechos humanos, se convoca a la creación de una comisión que luego se llamó Valech. 13 años pasaron, el 2003 recién, tiempo que dio además para que una cantidad enorme de personas que habían sobrevivido a la dictadura fallecieran entre medio. Ya se alivianó la carga. Y en el intertanto, sucedieron dos cosas que son gravísimas y que no creo que nos dé el tiempo ahora para entrar en detalle, pero inmediatamente después de la imposición de esta ley, en 2005, se hace un acuerdo entre el Ejecutivo y el Judicial, en el sentido de que las causas que verá el Judicial serán un auto acordado, ¿no? Serán las de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, y por omisión, habiendo ya operado la Comisión Valech, no se toca el tema de la prisión política. Y lo otro que hay que tener presente es que, si bien es cierto, en 2004 queda a firme la ley de 19.992, mal llamada reparación, recién en 2016 se tipifica en Chile el delito de tortura. Recién en 2016. O sea, todas esas señales como concretas son las que te van dando esa lectura de segunda línea que te permite articular el verdadero relato que está detrás. Porque una vez más uno se pregunta, ¿a quién le sirve todo esto? ¿Con qué objeto se hace todo esto, no? Ahí tenemos, pues. Sí. Eso querría decir, Aide, entonces, que no solamente tuvimos una democracia tutelada, porque deduzco de sus palabras que hubo también falta de voluntad política de quienes... Absoluta. O sea, quiero decir, una cosa es no poder hacer algo porque el sistema lo impide, y otra cosa es no poder hacerlo pudiendo. No, es que mira, es peor. Yo siempre digo algo, cada tanto, par de años, me vuelvo a acordar. Durante toda la primera etapa, nosotros que tenemos una vocación natural por ser de una generación que nació organizada, en un país organizado, con participación, con propósito, con proyecto, nosotros siempre hemos estado organizados. Y en un primer momento, nosotros decíamos, está muy desordenada la política de derechos humanos. Y hablábamos con los funcionarios y le llevábamos incluso propuestas de cómo articular la política de Estado en materia de derechos humanos. Con el tiempo, no mucho tiempo, nos dimos cuenta que en realidad la política de Estado era no tener una política de Estado sobre derechos humanos, sino más bien una sucesión de acciones que más parecían marketing político que política de Estado en realidad, en la cual la ciudadanía se iba quedando como tranquila porque tenía la sensación de que se estaba haciendo algo y que se estaba haciendo todo lo más que se podía hacer. Tanto es así que si a muchos ciudadanos uno le pregunta hoy, ¿qué opina usted sobre lo que ha sucedido con la prisión política y la tortura? Incluso responderán, pero si esos están archipagados, esos han tenido toda clase de reconocimiento y de verdad la ciudadanía terminó convencida de que desde la moneda se había resuelto
lo correcto y mucho más respecto de la deuda histórica que existía con nosotros. Y eso es una absoluta falsedad, que es demostrable incluso en el hecho de que hace 3 o 4 meses la Comisión Interamericana consulta al Estado de Chile por qué no ha respondido acerca de las denuncias que hemos hecho, y el Estado de Chile no responde, simplemente no responde. Igual que los anteriores, no responde. Y lo que tenemos que hacer, en ese caso la comisión nos consulta, ¿reitera usted sus acusaciones? Reiteramos nuestras acusaciones, seguimos adelante. Años. Bueno, la memoria es responsabilidad colectiva, y que estos temas no sean temas del pasado, sino del presente, por las razones que tan claramente expuesto a Ideo de Reuters, también depende en parte de los medios de comunicación, por lo menos en lo que a nosotros respecta. Este es un tema que siempre ha estado presente y lo seguirá estando. Aide, en un mes tan especial como este, y en esta mañana le quiero agradecer por la posibilidad de haber conversado, obviamente en mi nombre, pero de todos los auditores y auditoras de la Radio Universidad de Chile. Muchas gracias a ustedes, Patricio. Un abrazo. Igual, que esté muy bien. Son las 8:34. Vamos a hacer un alto breve ahora, y a la vuelta viene el panel político, donde vamos a estar analizando algunos de los temas importantes de nuestro devenir colectivo. Vamos y volvemos.